Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Es una bendición para mí estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a seguir avanzando con el tiempo de la enseñanza en esta serie de estudios que estamos desarrollando sobre la oración del Padre Nuestro. Se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es este versículo, el número 12, el que vamos a estar desarrollando en este tiempo. Ahora, quiero recordarle que para muchos la oración del Padre Nuestro es un rezo que debemos repetir cada vez que queremos tener contacto con el Señor, que queremos pedirle algo. Pero en realidad la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo les dio esta oración modelo a sus discípulos para que, por un lado, ellos supieran cómo expresarse a Dios, cómo hablarle, que tuviesen una idea de qué debían decirle. Pero al mismo tiempo, el Señor Jesucristo también está tomando verdades principales enseñadas por Él en su doctrina, para que aquellos que le están siguiendo, aquellos que quieren seguir su camino, a través de la oración, vayan asimilando estas importantes verdades. En este tiempo vamos a estar desarrollando el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, oremos para entrar en el tema. Señor Dios y amado Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, mi Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos permites tener con tu palabra, a pesar, Señor, de las distancias, a pesar, Señor, de todas las dificultades y los obstáculos que hay, pues tú nos permites seguir teniendo contacto y seguir teniendo interés y anhelo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad. Ayúdanos, Padre, a poder entender lo que tú quieres enseñar a través de esta oración. Te lo ruego, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok. En el versículo 9 habíamos hablado de cómo el Señor Jesucristo comienza a orar alabando el nombre de Dios, trayendo alabanza al nombre de Dios y comprendiendo que, queriendo mostrarle a sus discípulos que Dios quiere mostrarse como un padre para nosotros, pero nosotros debemos aprender a honrar y darle valor a su nombre. En el versículo 10 aprendimos cómo el Señor Jesucristo nos enseña que Él tiene un reino y quiere traer su reino acá a la tierra, y que nosotros más bien debemos anhelar y debemos desear el momento en que el reino de Cristo llegue a este mundo. En el versículo 11 estuvimos viendo cómo el Señor nos enseña a depender diariamente de Él y a confiar en Él como nuestro principal y auténtico proveedor. Pero en este versículo 12 nos está hablando básicamente de estar a cuentas con Él. Él dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante que aquí dice: perdónanos nuestras deudas.
perdónanos en el griego original significa enviar lejos, ¿sí? Es como, sí, enviar lejos, aleja de mí, ¿sí? Por el otro lado habla de deudas, ¿no? Perdónanos nuestras deudas. Y cuando habla de deudas allí, está hablando de una manera literal, en el sentido de que deuda es algo que nosotros tenemos pendiente, algo que de repente un compromiso que hemos adquirido y con el que nos debemos poner a cuenta. Ahora, a pesar de que se utiliza la palabra deudas allí, no se está hablando en un sentido literal, sino en un sentido metafórico. Cuando dice perdónanos nuestras deudas, está hablando de aleja de mí, borra aquellas cosas que yo tengo pendientes delante de ti. Borra la cuenta que yo tengo delante de ti. Ahora, comprendemos que el Señor Jesucristo y Dios Padre, ellos no nos anotan deudas económicas. Bueno, me pidió en oración tanto dinero y bueno, aquí se lo tengo anotado que le di tanto dinero. No, el Señor Jesucristo ni Dios nuestro Padre llevan un registro del dinero que nos dan o de las bendiciones que nos dan. Pero si algo bien es cierto, es que Dios sí tiene un registro, sí toma en cuenta y está completamente consciente de nuestro pecado. De manera que cuando dice perdónanos nuestras deudas, deuda es una palabra que metafóricamente se está refiriendo a nuestro pecado, a nuestra falla, a nuestras desobediencias, a nuestras rebeliones, ¿sí? Entonces, en esta parte de la oración, el Señor Jesucristo les está enseñando a sus discípulos: si ustedes quieren tener una relación con Dios, ustedes tienen que tener cuentas claras y cuentas limpias con el Señor. Porque ciertamente Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios bondadoso, pero también es un Dios justo. También es un Dios santo que no tolera la maldad, que no ignora el pecado, sino que más bien lo aborrece. Y por su justicia Él está dispuesto a castigar el pecado. De manera que Dios lleva registro de mi pecado. La verdad es que sí, Dios lleva registro de cada una de las faltas, cada una de las desobediencias que nosotros hemos cometido delante de Él. Ahora, quizá a usted se le olvida, quizá usted no lo toma en cuenta, pero tanto usted como yo pecamos diariamente delante del Señor. A veces con nuestras palabras, a veces con nuestras acciones y a veces con nuestros pensamientos. Y si nos ponemos a sacar cuentas, de repente nosotros disminuimos o minimizamos nuestro pecado delante de Dios. Pero para Dios el pecado es pecado. Y Él no lo ignora, Él no lo minimiza, y por eso tiene un buen registro de cada una de las cosas que nosotros hemos hecho, dicho y pensado que se salen de su voluntad. Entonces, es interesante esto, pero Dios ve nuestro pecado como una deuda. Algo en lo que fallamos y estamos pendientes
delante de Él. Ahora, comprende una cosa, no podemos tener una verdadera relación con Dios, no podemos tener una verdadera comunión con Dios si no estamos dispuestos a limpiarnos de nuestro pecado y a cambiar nuestra maldad. Triste, lamentablemente, la gente allá en la calle tiene la idea de que, bueno, yo puedo pecar toda mi vida y total, cuando muera, Dios me va a perdonar y no voy a ir al infierno. Y realmente son muy ligeros y son muy descuidados con el tema del pecado con respecto a Dios. La realidad es que todo ser humano que muera teniendo sus pecados va a ser condenado por la eternidad en el infierno. La única opción que tiene el ser humano de librarse de sus pecados, de que puedan ser borrados, es a través del perdón de Dios. Sin el perdón de Dios no puede obtener que sus pecados sean borrados y pueda tener la vida eterna. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a través de esta oración, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él está enseñando a sus discípulos que cada ser humano que peca tiene una cuenta pendiente delante de Dios. Y si no la resuelve, no va a estar bien con el Señor. Pero por el otro lado también dice, no solamente tener cuentas claras y limpias con el Señor, es también tener cuentas claras con tu prójimo. Entonces, en este versículo, Dios nos está pidiendo que al momento de orar, nosotros examinemos cómo nos encontramos con respecto a Dios y cómo nos encontramos con respecto a nuestro prójimo. Somos deudores en el sentido de que hemos pecado, hemos fallado, hemos ofendido a Dios o hemos ofendido a nuestro prójimo. Es algo que debemos considerar cada momento que venimos delante de Dios en oración. Ahora, hermano, comprenda esto. A veces nosotros utilizamos la oración única y exclusivamente para pedir. Señor, ayúdame en esto, dame esto, interven aquí, ayuda allá, sana aquí, protege allá, provee para acá. Pero muy pocas veces utilizamos la oración para ponernos a cuenta con Dios con el tema del pecado. Y es peligroso, hermano. Si usted no invierte parte de su tiempo en ponerse a cuenta con Dios con el pecado, una de dos cosas está pasando y las dos son peligrosas. Uno, usted no distingue su pecado y por eso no pide perdón a Dios, no se pone a cuentas con Él, porque usted simple y llanamente no distingue que ha pecado. Lo segundo que puede estar pasando también es que estás tan acostumbrado al pecado que honestamente ya no lo ves como algo malo. Y quizás eso te ha vuelto una persona religiosa que ora por costumbre. Y en esa oración rutinaria, lo único que se te ocurre hablar delante de Dios es, bueno, vamos a darle gracias y pedir, gracias y pedir, gracias y pedir. Hermano, debemos tener cuentas claras con Dios. Debemos asegurarnos que si pecamos, lo traemos delante de Dios para limpiarnos. Porque un creyente que no se pone a cuentas con Dios con respecto a su pecado
es un creyente que está acumulando pecado no confesado en su vida. Y obviamente eso te va a estorbar delante de Dios. Entonces, tomando en cuenta que aquí nos habla del pecado como una deuda, podemos hacernos la primera pregunta, que va a ser nuestro primer punto. ¿Cómo tener cuentas claras con Dios? Primera pregunta o primer punto, ¿cómo tener cuentas claras con Dios? Hermano, la única forma de tener una cuenta clara, una cuenta limpia delante de Dios, es siendo perdonado por Dios. Ahora, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa borrar. Perdonar significa quitarle valor a una ofensa. La realidad es que solamente Dios puede borrar pecado. Solamente Él puede deshacer nuestra maldad, nuestra culpa. El problema es que por la cultura religiosa que tenemos, nos han metido la idea de que para ser perdonado por Dios, yo simple y llanamente tengo que decir un rezo. Yo simple y llanamente tengo que hacer una buena acción, ¿sí? O incluso hay personas que creen que, bueno, mi pecado se borró simple y llanamente porque yo dije perdóname. O porque yo le dije a Dios perdón. Vamos a aclarar ese punto de cómo somos perdonados por Dios. Tengamos esto, vamos a poner las cosas en orden. Dios quiere que tengamos cuentas claras con Él. Ahora, ¿cómo podemos tener cuentas claras con Él? La respuesta es siendo perdonados. Pero cuando hablamos del perdón, tenemos que tomar en cuenta dos cosas sobre el perdón que Dios nos puede dar. Primero, hay que tomar en cuenta que existe el perdón para la salvación, ¿sí? Y ese perdón es el que te da, o es el que permite que todos tus pecados sean borrados para que tú puedas ser hijo de Dios, para que tú puedas tener vida eterna y para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Ahora, vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 46 y versículo 47. El Señor Jesucristo dijo así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese bien, los seres humanos hemos pecado delante de Dios. Y pecar quiere decir que hemos fallado en cumplir su voluntad. Hemos fallado en cumplir su ley. Hemos fallado en obedecer sus mandamientos. Y eso Dios lo toma en cuenta como una ofensa, como una grosería, como un insulto, como rebelión delante de Él. Ahora, no hay nada en este mundo que un ser humano pueda hacer para borrar por su propia cuenta el pecado delante de Dios. Por eso era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando Cristo Jesús sacrificó su vida, Dios tomó su vida para borrar nuestros pecados. Ahora, solamente la vida dada a través del sacrificio de Cristo Jesús puede borrar el pecado de los seres humanos. Nuestras buenas obras no borran pecado.
nuestras oraciones no borran pecado. Ir a la iglesia no borra pecado. Decir que soy cristiano no borra pecado. Y simple y llanamente decirle a Dios por religión, Señor, perdóname porque hice mal. Simplemente pronunciar esas palabras no borra nuestros pecados. La Biblia nos dice que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Desde que Cristo resucitó, Él venció a la muerte, venció al pecado, y por eso Él es el único que puede borrar nuestros pecados. Por eso, luego que Cristo Jesús resucitó, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Es decir, el Señor Jesucristo murió y resucitó para perdonar los pecados. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo, Dios le enseña a sus discípulos, anuncien que como yo morí y como yo resucité, yo puedo perdonar los pecados. Y eso fue exactamente lo que hicieron los discípulos. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Primera predicación del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, a los judíos en Jerusalén. Capítulo 2, versículo 35 al 37 dice, del libro de Hechos. El 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo, porque Pedro predicó lo que el Señor Jesucristo le dijo. Pedro le dijo, mira, casa de Israel, reconozcan que a Jesús, a quien ustedes rechazaron, Dios le convirtió Señor y Cristo. Y es por su muerte que nosotros podemos obtener el perdón de los pecados. Y dice, y el don del Espíritu Santo. Entonces, amigo, amiga que me está escuchando, si tú no le has pedido, todavía no han sido borrados. Tus pecados no han sido perdonados. Y algo que te quiero enfatizar es que no se trata de simplemente venir y decirle a Jesús, bueno, está bien, perdóname. No. Fíjese, la gente le preguntó al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, no me malinterpreten, el apóstol Pedro no les mandó a bautizarse para que fuesen perdonados. El apóstol Pedro les dijo, miren, arrepiéntanse, que significa vuélvanse de su camino. Entreguen sus vidas a Cristo. Crean que Él es el Salvador. Crean que Él, por su muerte y su resurrección, puede perdonar los pecados. Ahora, si usted cree eso, entonces usted verdaderamente puede ser perdonado para la eternidad. Pero si usted no está convencido de que ha pecado, no está convencido de que Cristo Jesús puede perdonar sus pecados y no está convencido de que Cristo Jesús puede darle el Espíritu Santo para que usted tenga una vida nueva, entonces sus pecados no han sido perdonados. Ahora, cristiano, cristiana, si tú ya has pedido la salvación, si tú ya has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, tus pecados ya han sido perdonados. Tus pecados ya han sido borrados. Si tú murieras en este momento y llegas a la presencia de Dios, tú llegarías como una persona inocente. Aunque has pecado siendo cristiano, aunque has fallado siendo cristiano. ¿Y eso por qué? Porque esa es la promesa de Dios. Ahora, escúchame bien. No te estoy dando permiso para pecar.
no te estoy diciendo como que, bueno, como ya estoy perdonado, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, porque más bien esa mentalidad demostraría que no eres salvo. Si tú ves el perdón de Dios como un pase libre para pecar, entonces estás más lejos de Dios que cualquier incrédulo en la calle. Tenemos que comprender una cosa. Cuando hemos recibido el perdón de nuestros pecados en la salvación, nosotros debemos seguir confesando nuestros pecados. Nosotros debemos seguir pidiendo al Señor que limpie nuestra vida. ¿Sí? Ahora, no le estamos pidiendo perdón para salvación, pero sí le estamos pidiendo perdón para tener una vida limpia delante de Él. En Juan capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Aún en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate bien, cuando tú no eras salvo, eras como una persona que estaba sumergida en una piscina de barro. Cuando le pediste perdón a Cristo Jesús por tus pecados, Cristo Jesús te sacó de esa piscina de barro y te limpió por completo, ¿sí? Ahora ya no estás dentro de la piscina de barro, fuiste rescatado, eres salvo. Pero ahora que Dios te ha limpiado, Dios quiere que tú te mantengas limpio hasta que vengas a su presencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estás cerca del barro, si no tienes cuidado, es posible que te vuelvas a manchar y te vuelvas a ensuciar de barro. Y bueno, por favor, le pido que mantenga la ilustración de la piscina de barro. Entonces, está la piscina de barro y usted está como en la orilla. Entonces, como está cerca, todavía hay la posibilidad de que te vuelvas a ensuciar. Entonces, ¿qué ocurre si te ensucias otra vez? El Señor Jesucristo dice: ponte a cuentas, confiesa el pecado, y Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, la idea de que siendo salvos sigamos confesando nuestros pecados, sigamos pidiendo perdón de nuestros pecados, es básicamente para mantener la cuenta limpia. Usted y yo teníamos billones de pecados anotados en nuestra cuenta. Y vino Cristo Jesús y en nuestra salvación borró los billones de pecados. Pero ahora nosotros volvemos a añadir nuevas faltas. ¿Y qué dice el Señor? Confiésalas para que eso no se acumule. Entonces, pedimos perdón por nuestros pecados para obtener salvación. Pero luego que obtenemos salvación, seguimos pidiendo perdón para tener una conciencia limpia delante de Dios. Para reconocerle: Señor, siendo salvo he fallado y necesito que me limpies. Entonces, no quiero que se vaya a confundir. Cuando usted ha pedido perdón para salvación, ese perdón se pide una sola vez. Usted pide perdón para salvación y usted ya es salvo para siempre, si lo pide de corazón, creyendo en el Señor. Pero una vez que es salvo, usted tiene que aprender a pedir perdón y a reconocer su pecado para tener una comunión limpia delante del Señor. Ahora, esa fue nuestra primera pregunta: ¿cómo tener cuentas claras con Dios? La segunda pregunta, y es una pregunta también bien importante: ¿cómo puedo pedirle perdón a Dios? ¿Cómo puedo pedirle perdón a Dios? Voy a compartir con usted por lo menos 3 cosas
que usted debe tener para que al momento de pedir perdón, de corazón usted pueda ser perdonado. Yo recuerdo cuando era niño y me peleaba con mis hermanos, ¿verdad? Y de repente estaba bravo con ellos y no les hablaba y cosas así. Y de repente venía mi papá, venía mi mamá y nos ponía cerca y empezaban con el tema de que abrácense hasta que se contenten. Y claro, uno abrazaba al hermano, pero o sea, yo abrazaba a Isamar, abrazaba a David, que fue con los que recuerdo que me ponían a hacer eso, y los abrazaba y claro, yo con mi carón, yo con mi mala cara, y claro, mis hermanos también con la mala cara, así como que bueno, esperando que nos digan ya para seguir peleados y seguir molestos. Otras veces nuestros padres nos decían, bueno, pídele perdón a tu hermano. Y claro, yo recuerdo que a veces, perdóname David porque te rompí el juguete. Perdóname Isamar porque te insulté. Y era una cosa que lo decía, pero en mi corazón no estaba pidiendo perdón por absolutamente nada. Y algo que es muy peligroso en nuestros días es que tenemos la cultura de rezar y tenemos la cultura religiosa de que, bueno, pídele perdón a Dios y listo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera pensamos que solamente por pronunciar las palabras da resultado, la acción está completa. Pero la Biblia nos muestra algo muy, pero muy distinto. Sobre todo los profetas. Los profetas se daban cuenta de que si tú pecaste delante de Dios y quieres tener su perdón, algo debe ocurrir en tu corazón para que todo eso funcione. Y si en tu corazón no están estas cosas, aunque le digas 1000 veces a Dios perdón, Dios no va a reaccionar por cómo está tu corazón. Entonces, ¿cómo pedirle perdón a Dios? Vamos a ir al Salmo 51, versículo 17. ¿Cómo pedirle perdón a Dios? El Salmo 51, un salmo que escribió David luego de que pudo experimentar el verdadero arrepentimiento. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Entonces, ¿cómo puedo pedirle perdón a Dios? Número 1, debo humillarme delante de Dios. No puedo venir a pretender que simple y llanamente voy a decirle, Señor, bueno, perdóname, fallé. Para que el perdón, para poder ser merecedor del perdón de Dios, primero yo tengo que estar humillado. Él dice, el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, para yo pedirle perdón a Dios por mi pecado, yo tengo que lamentar mi pecado. Yo tengo que darme cuenta que cometí maldad, que hice algo que ofendió a Dios, que de alguna manera me rebelé contra Él. Me preocupa cuando hay cristianos que dicen, no, yo me quiero arrepentir porque sé que lo que hice es malo, pero no hay una actitud de quebranto, no hay una actitud de humillación. Hermanos, recuerdo de manera muy especial a un niño que recibió a Cristo conmigo. A mí me preocupaba que por su edad él no entendiera lo que significaba recibir a Cristo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué quieres recibir a Cristo? Y él me respondió, no, porque yo he pecado. Y yo quería de alguna manera comprobar que él estaba entendiendo lo que estaba a punto de hacer. Y yo le digo, pero ¿cómo has pecado delante de Dios? Y él de repente viene y me dice, lo que pasa es que
yo he sido grosero con mis padres, he peleado con mis hermanos, he dicho mentiras, y comenzó a hacer una lista de los pecados de él. Y haciendo esa lista comenzó a llorar. Y no digo que porque la gente llora, entonces su arrepentimiento es genuino, no. Pero obviamente este niño se sentía avergonzado de tener que reconocer este tipo de cosas. Entonces, si usted quiere ser perdonado por Dios, usted tiene que venir humillado delante de Él. El versículo muy acertadamente nos dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, si usted no siente vergüenza de su pecado, si a usted de verdad su pecado no le humilla, usted todavía no entiende que pecó. El pecado produce vergüenza, el pecado produce humillación, no delante de las personas, pero delante de Dios. No cometa el error del rey Saúl. El rey Saúl se avergonzó de su pecado porque le quitó su posición delante de las personas. En cambio, tenemos al rey David que se avergonzó porque se dio cuenta que había pecado delante de Dios. Entonces, comprende una cosa: si usted quiere estar a cuentas con Dios, usted primero debe humillarse y reconocer la maldad de su pecado. Número 2, ahí mismo en el Salmo 51:3, debo reconocer mi pecado. En el Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es tremendo esto, porque a veces nosotros confesamos el pecado, pero no reconocemos el pecado. Comprendo una cosa: a veces interpretamos mal la Biblia y pensamos que cuando Dios nos pide que confesemos nuestro pecado, Dios nos está pidiendo que digamos qué fue lo que hicimos. En realidad, cuando Dios nos pide confesar, Él lo que nos está pidiendo es reconocer. Y reconocer tiene que ver con darnos cuenta de qué fue lo que hemos hecho. ¿Sí? A veces, mis hermanos, no nos damos cuenta de lo que hacemos al momento de pecar. Y podemos llegar a verlo como algo ligero, podemos llegar a verlo como algo pasajero, como algo sin importancia. Pero compréndeme una cosa: usted debe ser capaz de ver el pecado como Dios lo ve. Usted debe ser capaz de darse cuenta de la gravedad que hay en el pecado delante de Dios. A veces la gente falla en pedir perdón porque pide perdón pensando que su pecado es algo pequeño. Pide perdón pensando en que, bueno, no es la gran cosa, no es tan importante. El rey David dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si usted quiere reconocer pecado, aprenda a ver el pecado como Dios lo ve. Para nosotros mentir es algo muy normal, pero para Dios la mentira es la principal característica de Satanás. Satanás es el padre de mentira. De manera que si usted va a confesar o a pedir perdón por la mentira, si usted dice: bueno, Señor, perdóname porque he mentido, no te estás dando cuenta, no estás reconociendo tu pecado. Pero si usted es capaz de reconocer: perdóname, Padre, porque me he comportado como Satanás a través de mi mentira, es distinto. Ahí usted está entendiendo, está reconociendo la gravedad del pecado. Entonces, ¿cómo puedo pedirle perdón a Dios?
Número 1, debo humillarme delante de Dios. Número 2, debo reconocer mi pecado. Número 3, debo estar dispuesto a arrepentirme. Vamos a ir a Isaías, capítulo 1, versículo 18. Debo estar dispuesto a arrepentirme. En Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18, el Señor le da instrucciones al pueblo de Israel de cómo hacer para ser perdonados. Él dice, versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces fíjese que si queremos ser perdonados por Dios, debe haber en nosotros un deseo genuino de arrepentimiento. Si supongamos un hombre tiene que pedir perdón por adulterio, antes de pedir perdón, él debe humillarse delante de Dios, porque ha pecado delante de Dios y ha pecado delante de los hombres. Debe reconocer que rompió el pacto que tenía con Dios y el pacto que tenía con su esposa. Pero luego debe estar dispuesto al arrepentimiento. Hay hombres que dicen, bueno, yo voy a pedir perdón, pero voy a seguir con mi amante. Yo voy a pedir perdón, pero voy a seguir con mi novia a escondidas. Entonces, no puedes pedir perdón por un pecado que no quieres cambiar. A veces la gente ciertamente se humilla y ciertamente se da cuenta que lo que hizo estuvo mal, pero quiere seguir con la misma maldad. Entonces de repente quiere pedir perdón para que la gente diga, bueno, está bien, listo, cuenta saldada. Y de alguna manera hay cristianos que piensan que, bueno, voy a pedir perdón para que se queden tranquilos, para que me dejen en paz y yo pueda volver en lo secreto, en lo oculto, a seguir con mi misma inmundicia, con mi misma maldad. No funciona así. Dios le dijo al pueblo de Israel, primero laven. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Es decir, cambia tú. O sea, tienes que tener el deseo de cambiar. Debes tener el deseo de vivir de una manera distinta. En el versículo 18, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando está hablando de cuenta, puedes notar que está hablando del pecado como una deuda. Y es justamente aquello de lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Entonces el Señor promete, si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, el rojo intenso, si fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos y vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios puede perdonar y Dios puede limpiar y borrar la cuenta de aquel que quiere arrepentirse, de aquel que quiere cambiar. Entonces, ¿cómo tener cuentas claras con Dios? Tenemos que ser perdonados con Dios. Debemos ser perdonados por Dios. Y eso implica el perdón para salvación e implica también el perdón para tener comunión diaria con Él. ¿Cómo puedo pedirle perdón a Dios? Debo humillarme a Dios, debo reconocer mi pecado, debo estar dispuesto a arrepentirme. Pero recuerda, el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay gente que dice, yo no perdono, el único que perdona es Dios. Pero algo tan básico, desde el Padre nuestro se viene enseñando que nosotros también debemos perdonar. Ahora, ya para finalizar, vamos a Colosenses
capítulo 3, versículo 11 y 12. Nos dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, el Padre nuestro me enseña a que yo debo estar en paz con Dios y en paz con los hombres. Para estar en paz con Dios, yo necesito su perdón. Pero para estar en paz con los hombres, con mis prójimos, yo debo aprender a perdonarlos. Ahora, fíjate que una clave acá es que la Biblia le habla a los cristianos diciendo, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, si usted está seguro de que Cristo le perdonó, entonces no tiene excusas. Así como Cristo le perdonó, usted también debe perdonar. Entonces, qué tremendo esta enseñanza que está condensada allí en el Padre Nuestro. Dios nos enseña que cada vez que venimos en oración debemos tener cuentas limpias y cuentas claras, primeramente con Él, pero también con nuestro prójimo. Entonces, tener cuentas claras con nuestro prójimo, es decir, perdonar a nuestro prójimo, nos mantiene limpios para recibir el perdón de parte de Dios. Y si hemos recibido el perdón de parte de Dios, entonces vamos a ser capaces de darlo a nuestro prójimo. Entonces, qué tremendo, porque en ese versículo hay una tremenda clave para tener una vida en paz. Si tenemos el perdón de Dios, estamos en paz con Dios. Y si tenemos el perdón de Dios, entonces podemos perdonar a nuestro prójimo y eso nos va a permitir también estar en paz con ellos. Entonces, qué tremendo, pero el Padre Nuestro nos da una clave para tener una vida en paz. Espero, mi hermano, hermana, espero que puedas aprovecharlo y que Dios te bendiga grande y poderosamente.